Muy bien, pues entonces vamos a continuar con el tema este que estábamos viendo, el tema 4, que habíamos visto los codificadores, ¿vale? Que son circuitos que tienen una serie de entradas, tienen tantas entradas como combinaciones podemos hacer en un determinado código, y un determinado número de salidas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues n salidas y 2 elevado a n combinaciones, ¿de acuerdo? Y lo que hacen es poner el código correspondiente en la salida, el código que corresponda a la entrada que está activada en ese momento. Como puede haber más de una entrada activada en cada momento, pues entonces lo que hacen es poner el código de la entrada de mayor peso, ¿vale? Entonces habíamos visto el de 4 a 2 y vemos cómo se hace la tabla de Carnot simplificada, ¿no? Para no poner las 16 combinaciones se puede simplificar de esta manera que habíamos visto, que es que si está activado E0, tienen que estar desactivadas todas las demás porque son de mayor peso para poner el código 00, ¿no? Si está activada E1, da igual el valor de E0 porque E1 es de mayor peso, E2 y E3 tienen que valer 00, ¿de acuerdo? Para que aparezca el código 01 y así sucesivamente, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver, como estamos viendo en todos estos tipos de bloques, cómo se puede implementar con puertas lógicas, ¿no? Entonces, para implementarlo con puertas lógicas, tendríamos que obtener la expresión de S0, ¿vale? Y de S1 en función de nuestras entradas, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacer esto? Bueno, pues como acabamos de ver, una forma sería hacer el mapa de Carnot, ¿vale? Cogeríamos y haríamos el mapa de Carnot para simplificar. E3, que es la de mayor peso, E3, E2, ¿vale? Y luego aquí para continuar sería E1 y E0, ¿no? Vale, bueno, y haríamos el mapa de Carnot y sacaríamos S1 y S0 y nos quedarían las expresiones más simplificadas posible, ¿vale? Eso se puede hacer, no hay ningún problema. El problema es que imaginaros que ahora queremos hacer un codificador que tenga 3 salidas y 8 entradas. El siguiente caso, ¿vale? 3 salidas y 8 entradas, porque es aumentar con una salida más, y por lo tanto 2 al cubo son 8, tendríamos que tener 8 entradas, o sea que el siguiente ya tendría, pues con 8 entradas, imaginaros, 256 combinaciones en la entrada, sería ya muy complicado hacer las tablas de verdad. Entonces vamos a ver cómo a partir de esta tabla de aquí podemos buscar una expresión sencilla para S0 y S1 sin tener que hacer el mapa de Carnot, ¿vale? Apoyándonos un poco aquí en estas variables, que van a valer x en algunas combinaciones. Entonces, por ejemplo, para obtener el valor de S0, ¿de acuerdo? Utilizando la primera forma canónica, lo que tenemos que hacer es mirar dónde la función vale 1, ¿no? Que sería en este 1 de aquí y en este 1 de aquí, ¿vale? Entonces, esta combinación en el cual vale 1, desde el punto de vista de las entradas, tendría esto, ¿no? ¿Lo veis? Entonces, a partir de aquí podemos obtener una expresión que va a cumplir este valor de la salida de 1, que sería ¿cuándo? Pues como veis, E0 no interviene porque da igual lo que valga, en estas combinaciones. Pero en cambio, E1 tiene que valer 1 forzosamente, E2 tiene que valer 0 y E3 tiene que valer 0. Entonces, una expresión válida para estas dos combinaciones sería E1 por E2 negado por E3 negado. ¿Lo veis? Que sería esto de aquí. E1 por E2 negado por E3 negado. ¿Vale? Y esto solamente vale 1 en estas dos combinaciones. Cuando la x vale 0 y cuando la x vale 1. En el resto valdría siempre 0, con lo cual es de tipo primera forma canónica. ¿Vale? Y luego para obtener esta otra condición, que es cuando vale 1 aquí, en este segundo 1, pues si nos fijamos sería para estas 8 combinaciones de aquí. ¿Vale? Para estas 8 combinaciones de aquí. Entonces, ¿qué vemos? Pues vemos que E0, E1 y E2 no intervienen, ¿de acuerdo? No intervienen porque no afectan, su valor no afecta a este 1 de aquí. La única condición es que E3 valga 1, por lo tanto eso nos daría el término E3. Y entonces de aquí ya obtenemos una expresión válida para la función S0, ¿vale? Porque sería
vale 1 en estas 8 combinaciones y esto nos lo cumple, en el resto vale 0, no afecta, y esta que vale 1 en estas dos combinaciones de aquí, por lo tanto cumple la tabla, y en el resto van a valer 0, con lo cual esta es una expresión válida, ¿de acuerdo? Pero todavía no es la más simple, todavía tenemos que trabajarlo un poco, porque esta expresión, por ejemplo, se puede ver que se puede simplificar. Es decir, que esto que hemos hecho es obtener una expresión válida, pero no la más compacta, que se obtendría haciendo el mapa de Carnot. ¿Vale? ¿De acuerdo? Se obtendría haciendo el mapa de Carnot. Lo que pasa es que con esta metodología que os estoy explicando, luego la podemos extender a otros codificadores de mayor número de salidas y ampliarla y hacerlo de la misma manera, para lo cual hacer el mapa de Carnot sería, vamos, extremadamente complicado, no podría ser. ¿Vale? Entonces, ¿cómo simplificar esta expresión de aquí? Pues se puede simplificar aplicando la ley distributiva que habíamos visto. ¿Eh? La ley distributiva que dice que, acordaros, voy a ponerla aquí otra vez, tenemos x más y por z, pues esto es igual a hacer esto, x más y, ¿de acuerdo? Por y más z. Es el truco que se utiliza aquí para simplificar. Y eso podemos hacerlo con E3, con la variable E3. ¿Vale? Consideramos E3 por un lado como si fuese X, E1 por E2 negado como si fuese Y, y E3 negado como si fuese Z, porque eso nos va a permitir simplificar. Entonces haríamos E3 más E1 por E2 negado, ¿vale? Por E3 más E3 negado, ¿vale? Y entonces, ¿qué nos queda? E3 más E3 negado vale siempre 1. Por lo tanto, desaparece y nos queda ya E3 más E1 por E2 negado. Y esta expresión sí que ya aquí ya se ve que aquí ya no hay nada que hacer, no es imposible simplificar esto más, no se puede sacar factor común, no se puede hacer nada, esta ya es la expresión más simple. ¿Vale? Y aquí volvemos a hacer lo mismo. S1 valdría 1 aquí, ¿vale? ¿Y cuál es la condición? Pues serían estos términos, ¿no? Estos términos, E0 y E1 no intervienen, ¿vale? Entonces nos quedaría E2 que vale 1 y E3 que vale 0. Así que para cumplir este 1, para generar este 1 con estas combinaciones, sería E2 por E3 negado, ¿vale? Que sería este término de aquí. E2 por E3 negado. Y para generar este 1 lo mismo de antes, es E3 solamente, ¿vale? Entonces nos queda E3 más E2 por E3 negado. Volvemos a aplicar la misma propiedad distributiva y nos quedaría E3 más E2 por E3 más E3 negado. Así que esto vale siempre 1. ¿Vale? Ya nos quedaría E3 más E2, que esto ya no se puede simplificar más. ¿Vale? Entonces, como veis, son trucos que conviene conocer porque nos permiten simplificarnos mucho la vida, ¿no? No tener que hacer mapas de Carnot ni nada, en algunos casos, pensándolo así, de forma un poco inteligente, pues podemos obtener las expresiones de forma muy, muy rápida. ¿Vale? Al final esto se puede extender, fijaros que si nosotros tenemos algo como esto, x más y por x negado, ¿vale? Donde x puede ser cualquier cosa e y también, cualquier expresión. Tenemos una expresión más otra expresión por la expresión negada, ¿vale? Entonces vamos a ver que es como esto nos va a quedar igual a x más y, ¿vale? Aplicando la propiedad distributiva, porque nos quedaría x más y por x más x negado, y x más x negado vale 1, ¿vale? Entonces, como veis, es una simplificación que se puede extender a cualquier expresión más complicada, ¿no? X puede ser cualquier cosa e Y puede ser también cualquier cosa. ¿Vale? Y viene de aplicar la propiedad distributiva. Y con eso obtenemos las dos funciones que tenemos que implementar. Las haríamos con puertas NAND, por ejemplo, lo implementamos y ya lo tendríamos nuestro codificador, ¿vale? Aquí no está hecho porque, bueno, eso ya es muy, muy sencillo. Podríamos hacer exactamente lo mismo con la segunda forma canónica, eso os lo dejo para que lo penséis vosotros, ¿vale? Pensar cómo se podrían obtener las expresiones y luego simplificarlas de S1 y S0 usando la segunda forma canónica en lugar de la primera, se podría hacer de la misma manera. Bueno, pues entonces pasamos a lo siguiente, que sería cómo enlazar
dos codificadores para hacer un codificador más grande, que es lo que estamos viendo también en todos los bloques. Bueno, pues mirar, para implementar dos decodificadores, un decodificador grande, por ejemplo, este sería el caso de un decodificador, como decíamos antes, de 8 entradas, ¿vale? Y 3 salidas. Bueno, entonces nos daría aquí el número de la entrada que está activada en cada momento. ¿Vale? ¿Cómo hacer esto con dos codificadores independientes de 4 a 2? Bueno, pues para eso tenemos que representar aquí las tablas, para entender lo que estamos haciendo ahí abajo. Mirad, lo primero sería nuestro codificador. ¿Cómo funciona? Bueno, pues tiene 8 entradas, ¿vale? Que esto daría lugar a una tabla de verdad de 256 combinaciones, ¿vale? Claro, imaginaros, ¿no? Larguísima. Y en cambio aquí la estamos representando como antes, de forma simplificada, ¿vale? Y por lo tanto tendríamos 3 salidas, ¿vale? Entonces la cuestión sería, si activamos E0 y están todas las demás desactivadas, porque por el tema de la prioridad tienen que estar todas desactivadas, entonces nos sale el número 0 en la salida, ¿vale? 0, 0, 0. S2 es la de mayor peso, S1 la siguiente y S0 la siguiente, ¿vale? Si está activado E1, que sería este caso de aquí, y todas por encima de ella están desactivadas, la E0 puede estar al valor que sea X, entonces nos va a salir el número 1, ¿vale? Y así sucesivamente. Por ejemplo, E7 tiene que estar a 1 y ya da igual el valor de todas las demás que están por debajo de ella, porque E7 es la de mayor prioridad, nos saldría el número 7, ¿vale? Bueno, eso por ahí. Esto sería lo que tendría que hacer el decodificador grande, ¿no? De 8 entradas y 3 salidas, ¿vale? Pero nosotros vamos a hacerlo con dos decodificadores pequeños. Entonces vamos a llamar, por ejemplo, a un decodificador, el decodificador H, que se va a encargar de la parte alta, E4 a E7, y este sería el codificador L, que se encarga de la parte baja, de E0 a E3, ¿vale? A este le metemos E0 a E3 y a este le metemos E4 a E7. Vamos a ir viendo qué es lo que nos darían aquí en las salidas cada uno de estos, ¿vale? El de la parte baja, por ejemplo, ¿cómo trabajaría? Pues trabaja con esta parte de aquí. Trabajaría con estas combinaciones, con estas 16 combinaciones y nos daría estas salidas. Esto es lo mismo que hemos visto antes. 1, cuando se activa E0 y tenemos aquí un 1 y todas las demás a 0, nos da el número 0, 0 y así hasta el 1, 1. ¿Vale? Eso por ahí. Y este otro codificador, perdón, el de arriba, el H, pues trabajaría con estas combinaciones de aquí, porque le estamos metiendo las de la parte alta. Ya las de la parte, lo que hay en la parte baja le da igual a él, ¿vale? Le estamos metiendo las E4 hasta E7. En esta mitad de aquí, E4 a E7 tienen que permanecer forzosamente a 0. Entonces estaría trabajando solamente, ¿vale? El de la parte baja. Y ya cuando pasamos a las combinaciones de la parte alta, que serían estas de aquí, pues él nos va a ir dando lógicamente esta salida. ¿Lo veis? Que sería, para él E4 es como si fuese E0, entonces nos da el número 0, 0. ¿Vale? Lo mismo, E5 es como si fuese E1 para él, ¿vale? Entonces da el número 1 y así sucesivamente, ¿vale? Pero nosotros tenemos que conseguir esta tabla de aquí, ¿vale? Entonces si nos fijamos, ¿cómo sería? Pues sería que cuando trabaja el decodificador L, que es esta zona, sería como coger S1L y S0L y copiarlos en S1 y S0. ¿Lo veis? Porque es lo mismo. ¿Vale? Sería copiar esto aquí. Y cuando trabaja el de la parte alta, pues es parecido. Sería, estas combinaciones se copiarían también en S1 y en S0. Es lo mismo. ¿Lo veis? Sería copiarlo ahí. Con eso ya lo tendríamos hecho. Si lo copiamos de alguna manera, pasamos esta información, ¿eh? ¿De acuerdo? Solo nos faltaría S2. Entonces, ¿cómo saber el valor de S2? Pues S2 es bastante fácil, porque S2 vale siempre 0 en la parte baja, en la parte L, y siempre 1 en la parte H. ¿Vale? ¿Qué distingue estar en la parte L o estar en la parte H? Pues esto que tenemos aquí. En la parte L, todas las variables de la parte alta valen siempre 0. ¿Vale? Desde E4 hasta E7 valen siempre 0.
Y en la parte h, todas las variables, o mejor dicho, alguna de las variables de la parte alta va a valer 1. Entonces eso lo podemos hacer con una puerta OR. Con una puerta OR metemos E4 a E7 y ya sabemos, si vale 0, su salida de esta puerta OR es que forzosamente estamos en la parte baja. Y si vale 1, la salida de la puerta OR es que forzosamente estamos en la parte alta. Entonces ya con eso sacamos el bit S2. ¿Lo veis? El bit S2. ¿Vale? Entonces, para pasar esta información de S1H, S0H y S1L y S0L a las salidas, S1, S0, lo hacemos con puertas OR. ¿De acuerdo? Lo hacemos con puertas OR. Porque lo que se va a hacer es que el codificador de la parte baja solamente va a estar trabajando cuando estemos metiendo entradas de la parte baja. Eso sería cuando aquí tenemos un 0. Y por lo tanto esto está a 0. Este codificador no está inhibido, ¿vale? Este no está inhibido, ¿de acuerdo? Y por lo tanto su información pasa por las puertas OR a las salidas, ¿vale? Pasa por las puertas OR a las salidas. Y en cambio, si estamos, por ejemplo, en la parte alta, pues ¿qué ocurre? Que aquí tendremos un 1, ¿vale? Entonces, al poner aquí un 1, este se inhibe y por lo tanto va a poner 0, 0 en las salidas, con lo cual ya no afectan a las puertas OR. Y lo que va a trabajar es el codificador de la parte alta. Entonces, esta información pasa a las salidas S0, S1, ¿vale? Porque vamos a tener 0 en las otras dos y no le afectan. Entonces lo que haya en S1H y en S0H pasa a las salidas, ¿vale? Codificador alto no hace falta inhibirlo en la parte baja, porque no va a tener ninguna entrada activa, ¿de acuerdo? Entonces va a estar ya directamente a 0, 0. Se podría inhibir también, pero en principio no es necesario. Y con eso ya tendríamos las salidas correspondientes al decodificador completo. Hay otra forma de hacerlo que no lo hemos visto, utilizando elementos que aún no hemos visto, que serían multiplexores. Podríamos no usar las líneas de inhibición, ¿vale? No usar las líneas de inhibición y utilizar esta salida con multiplexores para pasar la información correspondiente al codificador de la parte baja o al codificador de la parte alta a la salida, ¿vale? O sea que de alguna manera esto que estamos haciendo aquí realmente es multiplexar. Todavía no lo hemos visto y también es verdad que si usamos multiplexores es un poco más complicado porque son elementos también más complicados. Este sería un montaje más simple, utilizando solamente puertas OR y las señales de inhibición de los codificadores. ¿Vale? Entonces ya veis, este enlace es un poquitín más complicado, pero bueno, si repasáis un poco esto, lo pensáis con calma, pues vais a ver que no es tan complicado, ¿vale? Esta sería la forma de enlazar dos codificadores y tener un codificador más grande. Aplicaciones. Ahora veríamos algunas aplicaciones de los codificadores. Por ejemplo, una aplicación muy típica de los codificadores es implementar conversores analógico-digital. Sobre todo sencillos, para aplicaciones sencillas que a lo mejor no necesitemos muchos bits de resolución, pues por algunas aplicaciones, pues a lo mejor con 2, 3, 4 bits de resolución nos sirve para lo que queremos hacer, ¿vale? Y pasar esa información digitalizada a un micro o a un computador o lo que sea, ¿no? Vamos a ver aquí un ejemplo muy sencillo de un conversor analógico digital, ¿vale? Que es solamente de 2 bits, ¿vale? Solamente de 2 bits. Primero, ¿qué sería hacer la conversión analógico-digital? Bueno, pues la conversión analógico-digital es que nosotros tenemos aquí una variable que es analógica, ¿vale? Y que va a estar variando entre dos niveles que tenemos que conocer, que serían, por ejemplo, 0 y, como vemos aquí, VCC. Por ejemplo, un valor muy típico para VCC, cuando trabajamos en electrónica digital, pues serían los 5 voltios, ¿vale? Entre 0 y 5 voltios. Bueno, pues el conversor analógico digital lo que hace es una relación lineal entre la tensión analógica que tenemos y un número digital con un determinado número de bits, ¿vale? N
el número digital, que sería lo que vamos a tener aquí en la salida, ¿vale? Un número digital de 2 bits en este caso. Entonces, en el momento que sabemos cuántos bits de resolución tenemos aquí, pues ya sabemos qué precisión vamos a tener para medir la tensión analógica, ¿no? Porque imaginaros que esto es 0,5. Entre 0 y 5 voltios, donde va a estar variando la tensión analógica. Si tenemos 2 bits, tenemos 2 elevado a 2, 4 posibilidades para poner aquí datos. Con lo cual eso significa que podemos dividir nuestra tensión analógica en 4 partes, ¿vale? Que aquí serían pues 1,25 hasta 2,5, 3,75 y 5. Si la tensión, por ejemplo, está aquí, pues el número que tiene que salir aquí, ¿vale? Sería el, estoy diciendo 00, 01, 10 y 11, ¿no? Pues ahí sería el 00, ¿vale? O sea, el 0. Si está en este otro rango, pues saldría el 01. Si está en este rango, el 10. Y si está en este rango, el 11, ¿vale? O sea que al final es una relación, idealmente sería una relación lineal, ¿vale? Entre la tensión analógica y el número que vamos a poner, dependiendo del rango, ¿vale? Pues aquí sería el 00, luego aquí asignaríamos el número 1, 0, 1, ¿vale? Se suele representar así. Luego aquí vendría el 1, 0, ¿vale? Y luego aquí el 1, 1, ¿vale? Entonces esto más o menos tiene una relación lineal. Claro, si utilizamos 8 bits, por ejemplo, en lugar de 2, pues entonces tendríamos muchísima mejor resolución, ¿no? Porque podemos dividir entre 0 y 5, podemos dividirlo en 256 diferentes intervalos, ¿vale? Entonces nos daría una resolución de 5 entre 256, que esto, creo recordar que esto era 5 entre 256, son 20 milivoltios, ¿vale? Estos son 20 milivoltios que ya tendríamos de resolución, ¿vale? O sea que nos daría 0,0 cuando está la tensión entre 0 y 20 milivoltios, 0,1 cuando está entre 20 y 40 milivoltios y así, ¿no? Entonces ya la precisión sería mucho mayor, ¿vale? Bueno, esto también lo añado aquí para introducir un poco lo que es la conversión analógico-digital y lo que se pretende hacer. Luego más adelante veremos otros tipos de conversores analógico-digital. Pero con un codificador ya se puede hacer de forma muy sencilla, muy intuitiva, que se le puede ocurrir a cualquiera, porque al final, ¿qué es? Determinar el rango en el que estamos y asignar el valor correspondiente. ¿Cómo se determina el rango en el que estamos? Pues ponemos un divisor resistivo, ¿vale? Con 4 resistencias ya sabemos que aquí la tensión va a estar entre 0 y 1/4 de la tensión de alimentación, ¿vale? 0,25 por VCC. Aquí la tensión estaría entre 0 y la mitad, ¿vale? Y así hasta el 75% y aquí al 100%. Y luego utilizando comparadores, pues comparamos a ver si la tensión analógica está dentro del rango correspondiente. Imaginaros que la tensión analógica estaría en un nivel que está comprendido entre estos dos, entre 0,5 y 0,75 de la alimentación, ¿vale? Que alimentando 5 voltios sería entre 2,5 y 3,75, por ejemplo 2,8, ¿vale? Pues estaría por aquí. Entonces, ¿qué ocurriría? Pues, por ejemplo, aquí tendríamos una tensión en este que es constante y que es más pequeña que la tensión analógica. La tensión analógica entra por la patilla positiva, ¿vale? Aquí tenemos ahora metido, por ejemplo, 2,8. ¿Vale? Entonces tenemos más tensión en la positiva que en la negativa, por lo tanto esto se pone a 1, ¿vale? Y aquí tendríamos 2,5 voltios en la patilla negativa y 2,8 en la positiva, así que este estaría a 1, ¿vale? Y este de aquí ya no, aquí ya tendríamos 3,75 en la negativa y 2,8 en la positiva, así que este permanecería a 0, ¿vale? Con lo cual, ¿qué vemos? Que tenemos un 1 en E0, un 1 en E1, un 1 en E2, ¿vale? Y como E2 es la de mayor peso, la mayor prioridad que se encuentra activada, pues nos daría el código correspondiente a E2, es decir, nos daría el número 10, que es el que corresponde a estar en este rango de aquí, ¿vale? Y así sucesivamente para los demás. O sea que nos va a determinar siempre el rango.
Con 0 no hace falta comparar, ¿por qué? Porque la tensión analógica ya sabemos que como mínimo va a valer 0, va a estar siempre por lo menos entre 0 y 0,25. Eso es lo mínimo que puede valer. Entonces el resultado 0 lo podemos meter directamente con el nivel 1, ¿vale? Porque ya como poco vamos a tener aquí un 0,0. Si luego ya la tensión entra en otro rango, pues entonces ya otra entrada se va a poner a 1 y ya nos sale el código correspondiente a ese rango. ¿Lo veis? Entonces esto es muy, muy interesante, ¿no? Porque no siempre es necesario tener una resolución muy alta y con pocos comparadores pues podemos ya digitalizar y tener aquí una medida del rango en el que se encuentra la tensión analógica. ¿Vale? De todas maneras, existen convertidores analógico-digital con esta estructura, incluso hasta 8 bits, que son convertidores que son caros, porque claro, se necesitan muchos elementos. Imaginaros que aquí se necesitan 2 elevado a n menos 1 comparadores. Y luego un codificador de 2 a la n entradas, que es también muy grande. Entonces, estos circuitos necesitan más silicio para integrarlos. Cuanto más silicio se utilice, pues más caro es el componente, ¿no? Pero, por otro lado, son conversores analógico-digital extremadamente rápidos. Somos los más rápidos que existen comercialmente, porque aquí no hay ningún, o existen muy poco retardo. ¿Lo veis? La comparación simplemente se compara con el rango y ya pasa al codificador y pasa a la salida. Entonces estos conversores se llaman conversores de tipo flash y pueden convertir señales analógicas a digital en cuestión de nanosegundos, ¿vale? Porque son muy, muy rápidos. O más adelante veremos otros conversores analógico-digital que ya llevan iteraciones o hay que convertir la tensión analógica en tiempo y luego medir ese tiempo por medio de un temporizador y eso ya requiere más tiempo a la hora de hacer la conversión. ¿Vale? Bueno, pues esto también importante porque los convertidores analógico-digital pues son otros elementos básicos en los sistemas digitales. Bueno, entonces también la idea aquí es recordar que con los codificadores podemos hacer conversiones analógico-digital y eso lo veremos más adelante. Vamos a hacer un ejercicio para ilustrar esto, que es como medir, por ejemplo, el nivel de agua en depósitos y representarlo en un display de 7 segmentos. Eso al final es hacer una conversión analógico-digital. El nivel de agua se mide mediante sensores y luego se codifica con un codificador y luego ya lo podemos representar en un display. Entonces, siempre que pensemos en hacer medidas de ese tipo, donde tenemos una variable analógica que queremos representar en valores digitales, tenemos que pensar en el codificador. ¿Vale? Por ejemplo, otro ejemplo claro parecido a esto sería el manejo de teclados. El manejo de teclados también se utilizan los codificadores. ¿Por qué? Porque nosotros aquí lo que queremos es determinar qué tecla se ha pulsado y generar aquí el código correspondiente en la salida. ¿Vale? Y luego con ese código, pues ya el microprocesador, pues ya hará lo que sea, o nuestro circuito determinará lo que tenga que hacer. ¿Vale? Pero este digamos que es el primer paso. Nosotros tenemos un teclado como este, ¿de acuerdo? Que es un teclado lineal. Fijaros, los teclados que son de este estilo, los teclados lineales, simplemente son pulsadores con dos cables, uno superior y otro inferior, de manera que en estado de reposo no habría conexión entre los dos cables, ¿vale? Y cuando pulsamos, pues entonces se realiza la conexión, ¿vale? Serían como algo así, tenemos una base, aquí tenemos un conductor, ¿vale? Y luego aquí vendría otro conductor. Voy a hacerlo un poco más ampliado. Aquí tendríamos otro conductor y aquí ya la parte de arriba del pulsador, ¿no? Y aquí se pone algo que sea elástico, ¿no? Entonces, cuando nosotros pulsamos, esto baja, ¿vale? Y hace contacto entre los dos cables, ¿no? Cuando lo liberamos, pues sube. Los teclados básicamente son algo así, ¿no? Una parte elástica, pulsamos, se cierra el contacto. Soltamos y vuelve otra vez a quedar liberado, ¿vale? Si desmontáis algún teclado, esto normalmente se hace en teclados baratos, pues con el propio plástico, es como si fuese la parte elástica. Vale, entonces básicamente es eso. Tenemos entonces en todas las teclas un terminal que es común, ¿vale? Uno de ellos es común a todas y luego cada una tiene el suyo ya para hacer conexión.
¿vale? Entonces, como veis, sería, nosotros lo que hacemos es meter estas entradas a un codificador, ponemos resistencias a la alimentación, como haríamos en cualquier otro pulsador o interruptor, ¿vale? Y cuando pulsamos, ¿qué ocurre? Que estaríamos metiendo un 0, ¿no? Por ejemplo, si pulsamos la 1, ¿no? Las demás estarían al aire. Entonces circularía una corriente. Para limitar la corriente, se utiliza la resistencia y poder meter aquí el 0, circularía la corriente a través del cable común, pero aquí tendríamos un 0. Todas las demás permanecerían a 1. ¿De acuerdo? Precisamente para eso se ponen las resistencias. Es obligatorio poner las resistencias, porque si no las entradas quedarían al aire. Y eso ya sabemos que no conviene nunca en circuitos digitales. Hay que poner una resistencia a la alimentación para fijar bien ahí el nivel 1. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos 0 aquí. La E0 aquí permanece siempre a 0, ¿vale? Al estar la E1, perdón, a 0, son entradas ahora activas por nivel bajo, entonces nos saldría el código correspondiente a la entrada 1. ¿Vale? Al liberar, volveríamos al estado de reposo, que sería las 3 salidas a 0. Aquí se utiliza el estado de reposo con salidas todo a ceros. ¿Vale? Se podrían hacer de más formas. Y luego tenemos teclas con números que irían desde el 1 hasta el 7. Entonces, directamente en la salida vamos a tener el código correspondiente a la tecla que se pulsó. ¿Vale? Entonces también esto es muy, muy interesante. Aquí ahora lo que veríamos es que el código solo aparece mientras tengamos pulsado. Utilizando biestables veremos más adelante que podemos almacenar aquí en la salida el código de la última tecla que se pulsó. ¿De acuerdo? También puede ocurrir como en cualquier teclado. Podría venir alguien y pulsar simultáneamente la tecla 3 y la tecla 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué valor saldría en la salida? Pues el de la tecla 3, ¿vale? Porque es la entrada de mayor prioridad. Eso es lo que se resuelve con la prioridad de los codificadores. ¿Vale? Entonces se pueden pulsar varias teclas simultáneamente, no hay problema, pero solo saldría en la salida el código de la tecla de mayor peso. ¿Vale? Entonces también es otra aplicación muy interesante. En general, en cualquier sistema en el cual necesitemos generar un código, vamos a utilizar el codificador. Y aquí tenemos un ejemplo de un codificador comercial que es el 74148, ¿vale? Codificador también bastante conocido, que es un codificador que tiene 8 entradas, pero que son, cuidado, activas por nivel bajo, ¿vale? Como veis aquí, tienen el círculo, las señales de entrada son activas por nivel bajo. Eso significa que va a salir el código cuando estén puestas a 0. Y luego tendríamos las salidas del código, serían estas, a 0, a 1 y a 2. Y luego, como veis, tenemos una entrada adicional, que es la entrada de habilitación, Enable Input, y luego también dos salidas adicionales para eliminar lo que serían las ambigüedades que pueda haber cuando manejamos un codificador. ¿Vale? Primero vamos a ver el funcionamiento más simple, que sería, si nosotros la entrada de habilitación la ponemos a 1, como es activo por nivel bajo, significa que no está habilitado. Para que esté habilitado, la entrada de habilitación tiene que estar a 0. ¿Vale? Entonces, si la ponemos a 1, no funciona el codificador. Y entonces, como veis aquí, ya da igual lo que metamos en las entradas en este caso, es indiferente, que lo que ocurre es que todas las salidas se ponen a 1. ¿Vale? Esto ya crea una ambigüedad, porque no sabemos si este código 7 que aparece aquí, si solo miramos esto, pues claro, nos podría parecer que es porque se está activando i7, pero en cambio no, ¿eh? Es que está desactivado, o sea, es que el codificador está desactivado. Entonces, por eso se utilizan estas dos señales adicionales, para dar diferentes combinaciones que nos permitan discernir todos los diferentes casos en los que se puede encontrar el codificador. ¿Vale? Entonces, en este caso en el que está deshabilitado, GS se pone a 1 y E0 se pone a 1. ¿Vale? Luego, ya una vez que lo tenemos habilitado es cuando metemos en EI el valor 0. Entonces, aquí todavía podría haber otro caso, porque puede haber el caso en el que no hay ninguna entrada activada. Es decir, todas están a 1. Como son activas por nivel bajo,
significa que están todas desactivadas. Entonces también en este caso la salida es todo 3 unos, ¿vale? Pero en este caso GS vale 1 y E0 vale 0. Así que con estos dos valores ya podemos también distinguir. Ahora, este caso es diferente al anterior. Pues con este caso sabemos que en este caso nuestro codificador está habilitado, pero no hay ninguna entrada activa. ¿De acuerdo? No hay ninguna entrada activa. Que sería cuando tenemos 3 unos en la salida y 1 0 en GS y E0. ¿Vale? Y luego ya tendríamos los casos normales, que es cuando alguna de las entradas se pone a cero. Serían todos estos casos de aquí. ¿Vale? Si la entrada I0 se pone a cero, significa que se ha activado. Y si todas las demás por encima de ella están desactivadas, están a 1, pues entonces nos sale, atención, porque aquí también, como las salidas son activas por nivel bajo, nos salen 3 unos, ¿de acuerdo? Que realmente correspondería a la entrada 0 activada, porque sería el complementario, ¿no? El valor. Lo que nos da es en la salida, aquí, el complemento a 1 de la entrada que está activada, ¿vale? Es un poco lío, pero es porque este codificador trabaja todo con niveles bajos, tanto en las entradas como en las salidas, ¿vale? Entonces, pues así sucesivamente. Si 1 aquí vale 0, se encuentra activada y 1. ¿Vale? Se encuentra activada I1. Todas las demás por encima de ella están desactivadas. Da igual lo que valga I0. Entonces nos aparece aquí en la salida el código correspondiente a la entrada 1, que debería ser 001, pero complementado a 1 porque las salidas son activas por nivel bajo. ¿Vale? Y así sucesivamente. Y con GS y E0, con GS y E0, ¿vale? Que serían estas dos de aquí, pues ahora en este caso valen 0 y 1, con lo cual con ese valor sabemos que el codificador está habilitado y además hay alguna entrada activada. ¿Vale? Entonces con eso se eliminan todas las ambigüedades que pueda haber. Que a lo mejor lo necesitamos o no, eso ya depende. A lo mejor cogiendo a 2, a 1 y a 0, pues ya en nuestra aplicación nos es necesario, no tenemos problema de ambigüedades, o en otros casos hay que usarlas también para poder evitar errores. ¿Vale? Entonces, bueno, para que veáis un poco, si lo buscáis en internet, pues encontraréis exactamente esta tabla tal cual con estas mismas representaciones. Aquí tenéis también para este mismo codificador cómo recomienda el fabricante hacer el enlace de dos codificadores para hacer un codificador más grande. ¿Vale? Es algo parecido a lo que vimos antes, solo que ahora como las salidas son activas por nivel bajo, pues entonces los enlaces se hacen con puertas AND y además se mantienen las entradas de habilitación de esta manera para poder habilitar o deshabilitar todo el codificador completo. ¿Vale? Y la salida aquí de habilitación se lleva al siguiente, así que todo esto al final, todo esto se comportaría como un codificador con 16 entradas, 4 salidas y con la misma estructura. Seguiría teniendo su EID aquí, su E0, por cierto aquí también podríamos dibujar la E0, que sería la E0, esto tengo que añadirlo porque ahí nos quedaría también la E0 para el codificador completo. ¿Vale? Bueno, esto es, ya os digo, como recomienda el fabricante y con la misma filosofía de antes habría que pensar para razonar esta conexión. ¿Vale? Que por cierto, antes en la unión de estos dos, también como veis aquí no tenemos entrada de inhibición para nuestro codificador completo. Esto habría que pensarlo, eh, cómo hacer esta conexión de entrada de inhibición con esta y con esta, ¿vale? Es añadir alguna puerta más para poder inhibir también nuestro codificador completo, ¿vale? No lo añado aquí porque si no ya sería mucha complicación y en cuanto se va cogiendo un poco de soltura en electrónica digital, pues esto es muy fácil de realizar, ¿vale?
Y bueno, pues aquí tenéis algunos otros ejemplos. El 4532 es un CMOS, codificador CMOS binario de 8 entradas. El 40147 CMOS BCD de 10 entradas, en este caso es BCD. ¿Vale? Y el 147, 74-147, es TTL, BCD también de 10 entradas. ¿Vale? O sea que podemos tener también codificadores con otros códigos. Es muy habitual el código BCD, pero podríamos inventarnos nosotros cualquier codificador. BCD exceso 3, ¿vale? Código Gray, lo que queramos. Luego habría que diseñarlo como cualquier otro circuito combinacional. ¿Vale? Bueno, pues entonces pasamos a convertidores de código. Convertidores de código, pues como su propio nombre indica, sería un circuito que recibe un código en la entrada y nos da el equivalente al código en la salida. ¿Vale? Claro, tienen que ser también códigos compatibles, es decir, tiene que haber una relación biunívoca entre cada combinación del código de entrada, tiene que dar una combinación en el código de salida. ¿De acuerdo? Por ejemplo, uno de los que más se utiliza sería el convertidor de BCD a 7 segmentos. ¿Vale? Este es un poco especial, ¿no? Porque realmente este convertidor lo que se hace es utilizarlo para manejar displays de 7 segmentos y poder representar en estos displays los números o incluso las letras. ¿Vale? Es decir, sería un circuito que tiene un código BCD en la entrada, es decir, aquí en general meteríamos números desde el 0 hasta el 9, ¿vale? Y aquí tenemos las salidas para manejar los 7 displays que tenemos en el display de 7 segmentos, ¿vale? Que os añado aquí, esto lo utilizaremos, conviene conocerlo, cómo se designan cada uno de los displays, ¿vale? Se empieza por el de arriba y se recorre en sentido de las agujas del reloj. A, B, C, D, E, F y el del medio, el último, G. ¿Vale? Y esto internamente ya os lo habrán explicado. Aquí tendríamos las entradas desde A hasta G, probablemente lo habréis visto en electrónica analógica, y luego tenemos un terminal común que puede ser el cátodo o el ánodo. Por ejemplo, aquí en este esquema es el cátodo común. Entonces, como veis, pues irían los diodos unidos a las entradas por el ánodo y todos los cátodos en común. ¿Vale? Entonces nuestro convertidor va a generar aquí las señales necesarias para ir iluminando los LED y mostrando los números desde el 0 hasta el 9. ¿Cómo se hace la conexión? Pues lo que haríamos sería desde la salida ponemos una resistencia, ¿vale? Y lo llevamos a cada uno de los LED y así con todas las demás. Y este terminal lo pondríamos a masa. Entonces cuando aquí pongamos un 1 va a circular corriente y el LED se enciende. Normalmente aquí tenemos unos 5 voltios. Aquí en el LED puede caer una tensión que estaría entre 1,5 o 2 voltios, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, unos 2 voltios. Entonces en la resistencia nos caerían unos 3 voltios, ¿vale? Y lo que queremos mandar por aquí suele ser en torno a unos 10 miliamperios, ¿vale? Entonces un valor muy típico normalizado para esta resistencia suelen ser unos 330 ohmios. ¿Vale? 3 entre 0,33 pues nos da algo así como 9-10 miliamperios, ¿vale? A través del LED. Entonces esto es un poco más o menos la forma de hacer el diseño. ¿De acuerdo? Hay que probarlo también, depende de cada circuito y tal, pero bueno, eso es un poco la idea. Y si fuese de ánodo común, todos irían unidos por el ánodo, y el ánodo es el común, y los cátodos son los que quedarían para conectar al circuito. Pero entonces nuestro circuito tiene que tener salidas activas por nivel bajo, ¿vale? Veremos también algún ejercicio utilizando estos elementos. Y entonces ya el convertidor de BCD a 7 segmentos, pues lo único que tiene que hacer es, en función del número que pongamos, el número 0, por ejemplo, pues sería meter en DCBA todo ceros, ¿no? ¿Y cuánto tienen que valer las salidas? Pues tenemos que encender el número 0 y apagar el G.
¿De acuerdo? Entonces, como veis, el G se pone a 0 y todos los demás a 1. Y así sucesivamente con todas las demás combinaciones. ¿De acuerdo? Para ir representando los diferentes números. Pues el 1 sería encender B y C, ¿vale? Como veis aquí, el 1 pues encenderían solamente B y C y se apagan todos los demás. El 2 pues sería de esta manera, ¿vale? Y así sucesivamente con todos los demás. Vale, eso nos lo hace ya directamente el codificador. En algunos casos, incluso los displays de 7 segmentos se pueden utilizar para representar números hexadecimales. Entonces lo que se hace es representar así. La letra A se representa de esta manera, ¿vale? Bueno, no me quedó muy bien, pero ya os hacéis una idea. La letra B se representa en minúsculas, la letra C se representaría también así, en mayúsculas, la D se representa en minúsculas con estos eh, mm, con estas barras de aquí, con estos displays, la D y luego la E también os podéis imaginar, pues se representa así. Y de esa manera se pueden representar también números en esa decimal. ¿Vale? También lo veremos más adelante, una de las prácticas, la última, consiste en hacer un convertidor de hexadecimal a 7 segmentos. ¿Vale? Pero bueno, para que vayáis viendo un poco estas cosas. Luego, otros convertidores pues, que pueden ser interesantes, así por mostrar algunos, serían el binario Gray y el Gray a binario. ¿Cómo se puede hacer la conversión de binario a Gray y de Gray a binario? Pues se puede comprobar que hay que aplicar estas fórmulas de aquí. Los bits Gray, el bit Gray I sería igual al binario I, operación OR exclusiva con el I más 1. Eso para desde el 0 hasta el n menos 1. Y ya el bit N serían iguales. ¿Vale? Y si queremos hacer la otra conversión de Gray a binario, entonces el bit binario I hay que obtenerlo con el G sub I, operación R exclusiva, con el BI más 1, entre 0 y n menos 1, y el de orden n coincide. ¿Cómo hacer esto? Pues se hace con de esta manera. Estas serían las fórmulas, ¿vale?, de la conversión, y esta es la implementación. ¿Lo veis? Entonces serían para los bits, esto sería generar código Gray, ¿vale? Código Gray a partir de código binario. Los bits del código binario, 4, B sub I, y los del código Gray. Pues hasta el 3 se haría aplicando la fórmula de arriba. Y el 3 con el B3 son iguales, coinciden, ¿vale? Y los otros serían, pues por ejemplo, G0 sería B0, operación OR exclusiva con B1, ¿vale? B0, operación OR exclusiva con B1, y así sucesivamente, ¿vale? Es la forma de obtenerlos. Y para el Gray, pues parecido. El último, G3 igual a B3, ¿vale? Porque estamos en el caso de 0 a 3. Y nada, sería, pues por ejemplo, en este caso, ya veis, sería B0, B0 sería G0 con B1. O sea que en este caso hay una poco más, hay que obtenerlo con B1 aquí. B1 va a esta señal de aquí, G0 con B1. Y así sucesivamente, ¿vale? Entonces fijaros que este tiene más retardos porque aquí, por ejemplo, para obtener B0 primero hay que obtener B1, pero es que para obtener B1 primero hay que obtener B2. Entonces, no trabajan todos en paralelo, trabajan en serie. Primero tenemos G3, al poner aquí la información, el primero que va a aparecer es G3, lógicamente. Después responde esta puerta y nos va a generar B2. ¿Vale? Cuando ya B2 está estable, pues aparece aquí y genera B1. Cuando B1 está estable, aparece aquí y genera B0, ¿vale? O sea que esto tiene un tiempo de respuesta que sería equivalente a 3 puertas, ¿vale? A 3 puertas. Mientras que este no, este van todos en paralelo. Aquí directamente cuando se pone la información, como depende directamente solo de lo que tenemos en la entrada, pues ya aparece en la salida directamente, ¿vale? O sea que este tendría un tiempo de respuesta de una puerta solamente, porque todas las puertas trabajan a la vez, en paralelo. Mientras que aquí trabaja esta, luego esta, ¿vale? Van en serie. ¿Qué más? Convertidores BCD binario y binario BCD, bueno, pues en algún caso también pueden tener alguna utilidad. Pues serían, por ejemplo, el 184 de binario de BCD a binario de 6 bits y el 185 de binario de 6 bits a BCD, ¿vale? Pues nada, simplemente tenemos dos paquetes de datos para 2 dígitos, por ejemplo, aquí,
¿vale? El dígito 0 y el dígito 1 en código BCD. O sea que aquí podemos meter números desde 00 hasta el 99. Y por tanto necesitamos 7 bits para poder hacer la representación, porque 2 elevado a 7 nos da 128, ¿vale? Y que en cambio si hiciésemos 2 elevado a 6 nos daría 64, o sea que con 6 bits no nos da para llegar hasta el 99. Tenemos que utilizar 7, aunque no los vamos a utilizar todas las combinaciones, ¿vale? Y aquí nos saldría entonces los números en binario desde el 0 hasta el 99, pero ya en binario, ¿vale? También muy simple. Y para acabar, otros convertidores que podemos entender también, convertidores de código, serían los generadores de bit de paridad. Generar el bit de paridad, como habíamos visto, es simplemente hacer la operación OR exclusiva. Entonces, si nosotros tenemos un dato de 4 bits, por ejemplo, aquí, en BCD o en binario, pues el bit de paridad sería hacer la operación OR exclusiva de todos ellos. Tener al final aquí A más B más C más D, pero más de operación OR exclusiva. ¿Vale? Se puede hacer de dos maneras, o de esta forma o de esta de aquí, donde vamos encascando, poniendo en cascada las diferentes puertas de más C y luego sumándole B y luego sumándole A. La diferencia, este montaje es más rápido porque estas dos trabajan en paralelo y luego trabajaría esta. Entonces tenemos un tiempo de respuesta de 2, mientras que aquí tiene que responder esta, luego esta y luego esta. Entonces tenemos un tiempo de respuesta de 3 puertas, ¿vale? Entonces este montaje sería más rápido. Y bueno, luego en aplicaciones ya de comunicaciones en las cuales tenemos 8 bits, etcétera, pues lo que podemos hacer es recurrir ya, para no tener un circuito con tantas puertas, recurrimos a circuitos comerciales como el 74180, que ya es un circuito pensado para generar bits de paridad a partir de 8 bits y además que admite acarreo de entrada, que serían bits de paridad de entrada y en la entrada, y además nos permite manejar tanto paridad par como paridad impar. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos la tabla de funcionamiento completa. Si estos de entrada no los queremos utilizar, pues nada, los ponemos a nivel 0, ¿vale? Los pondríamos a nivel 0 o a nivel 1 en el que no nos afecten y ya estaría. Y luego tendríamos aquí el funcionamiento, ¿no? Tenemos salida par y salida impar, o sea, bit de paridad par y bit de paridad impar. Como aquí nos explican claramente, si el número de unos que tenemos en las entradas A a H es par, entonces este se pone a 1, ¿vale? Y este se pone a 0. Y si es impar, pues entonces este se pone a 0 y este se pone a 1. Pero fijaros que tenemos las 4 posibilidades dependiendo de la combinación que escojamos aquí. Si aquí ponemos 1, 0, pues entonces nos da esto, ¿vale? Si aquí ponemos 0, 1, pues entonces nos daría esto de aquí, ¿vale? Con lo cual tenemos ahí todas las posibilidades. Si ya los ponemos las dos entradas a 1, 1 o las dos entradas a 0, 0, entonces ya no trabaja el circuito. Da igual lo que tengamos en las entradas, que las salidas quedan las 2 a 0 o las 2 a 1. ¿Vale? Entonces ahí con eso podemos jugar y hacer cualquier circuito que queramos, ¿vale? Podemos generar paridad par, impar, usar las paridades de entrada o no, ¿eh? ¿Por qué se utilizan realmente los valores de entrada? Porque esto, una vez más, se pueden poner dos en cascada y entonces tendríamos un generador de bit de paridad de 16 bits.